tardes para toda la República Dominicana. Estamos en el Tribunal de la Tarde, en vivo, miércoles 18 de abril de este año 2018. Yo soy Vianey Marcelino y estaré compartiendo con ustedes con una entrega muy interesante que no se la pueden perder. Hoy tendremos nuestra sección de tecnología con Aristides Marte y en la audiencia nos va a acompañar Daniel Pou, quien es politólogo, además es especialista en políticas públicas de seguridad ciudadana. Tendremos hoy un programa, como siempre, preparado para que todos ustedes puedan disfrutarlo desde sus casas. Vamos de inmediato entonces a pasar al resumen de las noticias más importantes del día de hoy. Vamos a compartirla con ustedes. Este resumen es preparado por nuestro equipo de producción y lo presenta nuestra productora, la periodista Esmilda Montero. Adelante. Un grupo de diputados del Partido de la Liberación Dominicana, pertenecientes a la corriente de Leonel Fernández, rechazaron este miércoles la aprobación del proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas con la modalidad de primarias abiertas. Al leer un documento que recoge la posición de 33 legisladores PLDistas, el diputado por Puerto Plata, Juan Carlos Quiñones, afirmó que las primarias abiertas contribuyen al clientelismo y la utilización de recursos económicos de ilegal o dudosa procedencia. De materializarse el mencionado irracional despropósito, el pueblo dominicano sería sometido en poco menos de 8 meses a 4 procesos electorales nacionales. Esto es así: elecciones internas partidarias, elecciones municipales, elección presidencial y congresual, declaró Quiñones durante una rueda de prensa en el bloque del PLD de la Cámara de Diputados en compañía de 29 legisladores. El exgerente financiero de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, OMSA, coronel Faustino Rosario Díaz, justificó las compras que hizo esa entidad y dijo que todas estuvieron amparadas en la Ley 340-06 de contrataciones públicas y la Resolución 15-08 que aprueba la compra por contratación directa. Rosario Díaz, quien está implicado en el asesinato del abogado Junior Ramírez, dijo que todas las compras que se hicieron en la OMSA fueron basadas en esas disposiciones y fiscalizadas por la Contraloría General de la República. Rosario Díaz habló en esos términos en momentos en que era trasladado a la primera sala penal de la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo, donde se le conocerá un recurso de apelación con el que busca que se revoque un año de prisión preventiva dictada en su contra y así salir en libertad. Finalmente, Cuba inició hoy la histórica sesión parlamentaria de 2 días, donde se concretará la salida de Raúl Castro de la presidencia del país y en la que se designará su sucesor, con el primer vicepresidente Miguel Díaz-Canel como principal favorito. A la sesión asistió Raúl Castro, que fue recibido con una cerrada ovación y que llegó al acto acompañado de Díaz-Canel, ambos vestidos de traje y corbata. La sesión parlamentaria, que se celebró en el Palacio de Convenciones de La Habana, arrancó presidida por la titular de la Comisión Electoral Nacional, Alina Balseiro, como responsable del órgano que representa a la Asamblea Nacional entre periodos de sesiones. La apertura de la legislatura de Cuba y la instalación de la Asamblea Nacional del Poder Popular, resultante de los comicios generales del 11 de marzo, comenzó con la lectura de los nombres, uno por uno, de los 605 diputados electos en todo el país. Gracias a Esmilda Montero por presentarnos este interesante resumen de las noticias más importantes de hoy. Siempre nos acostumbra nuestra productora a esta presentación de estas informaciones bien importantes. Bueno, señores, cuántas cosas que comentar. Y de verdad que la política se enciende, la política dominicana tiene sus bemoles, tiene sus cosas particulares y sus características especiales. Las cosas andan ahora en el PLD de dimes y diretes, de comparaciones de perros, de unos perros, yo no sé mucho de razas de perros, pero veo unos perros de raza, ¿verdad? Unos perros grandes y gordos. Rottweiler, me dice don Daniel Pou. Rottweiler, muy bien. Gracias, don Daniel, por ayudarme con la identificación de los perros de Franklin Almeida. Me acuerda aquella ocasión para las elecciones del año 2000, cuando Hipólito Mejía hablaba del perro de Mamá Belica.
Dice don Daniel que era un viralata. Dice don Daniel. ¿Usted lo conoció, don Daniel, el perro de Babelica? Esto- esto- estos perros que puedo ver aquí, unos perros muy bonitos, están gordos y colorados, parecen unos perros muy bien cuidados por Franklin, y precisamente Franklin Almeida, Rancier, se llaman. No, yo no voy a decir eso, don Daniel. Y estos perros, bueno, dice Franklin Almeida, tuiteando, ¿cuánto le molestó a esos senadores? Creyeron que los comparaban con mis perros. De ninguna manera, mis perros son comprensivos y cariñosos. Pone fotos aquí y dice, vean esos cachorros, saben y responden. Franklin insiste en sus perros, cuando él había expresado precisamente que sus perros escuchan más que los senadores de su partido, que se abocan a la aprobación de la ley de partido con primarias abiertas. Esto ha provocado respuestas por parte de legisladores, de dirigentes del PLD, que no han visto esto muy bien, que entienden que el debate político debe de elevar su nivel. Pero estas son cosas propias de la situación del Partido de la Liberación Dominicana, que recordamos que nunca había estado como en una situación de enfrentamiento a lo interno por parte de sus dos principales líderes en la actualidad. El expresidente de la República y actual presidente del partido, Leonel Fernández, y que aspira a volver a ser presidente de la República, tiene sus aspiraciones que son legítimas, y el presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, que está en una situación donde mucha gente entiende que él debe de ir por un periodo más. Hay un impedimento constitucional, ya se ha establecido que tiene que ser por vía de una reforma a la Constitución, que tiene que ser por la vía del Congreso, para entonces él querer optar por 4 años más. Porque con la actual Constitución hay un dispositivo, una especie de candado, que explica que él no puede presentarse. Bueno, esto parece ser como una especie de que si usted no encuentra una oposición frente a su casa o con el vecino de al lado de su casa, entonces es mucho peor cuando usted encuentra una especie de oposición a lo interno de su propio hogar, que es lo que estamos viendo con el PLD. Es como una especie como que la verdadera oposición que tiene, por lo menos, no pudiéramos decir que el gobierno, sino por lo menos la gestión del presidente Danilo Medina está dentro de su propio partido. De hecho, 33 diputados leonelistas de la corriente de Leonel Fernández ya han declarado que no aprobarán la ley de partidos en lo que respecta a las primarias abiertas, como desean los danilistas. Cosas de la política dominicana. Vayan ustedes a ver. De esto y otras cosas lo vamos ahorita a analizar con nuestro invitado, con don Daniel Pou, quien es politólogo. Y vamos a seguir conversando sobre este particular. En el ámbito deportivo, hoy es homenajeado, está
recibiendo en Puerto Rico la familia de Roberto Clemente Walker, un homenaje más a este gran pelotero, un símbolo de los latinos que han pasado por el mejor béisbol del mundo, el béisbol de las grandes ligas. Falleció trágicamente en un accidente aéreo cercano a la comunidad de Piñones, al norte de Puerto Rico. Esto fue el 31 de diciembre del año 1972, cuando él iba en un avión a llevar ayudas a los damnificados de un terremoto que había ocurrido en Nicaragua. Roberto Clemente, a quien le apodaban el Cometa de Carolina, excelente jugador, una estrella del béisbol de las grandes ligas. De hecho, fue exaltado al Salón de la Fama en el 1973. Todos sabemos que hay que esperar 5 años, pero en él fue una situación especial porque murió trágicamente, y entonces en el 1973 fue exaltado al Salón de la Fama, al Pabellón de la Fama de Cooperstown, donde están los inmortales que han pasado por ese béisbol. Todos recordamos, los seguidores del béisbol, recordamos que esta tragedia enlutó todo el béisbol de América Latina. Roberto Clemente ganó 4 títulos de bateo y al momento de su fallecimiento presentaba números increíbles con 317 de promedio de por vida. Y señores, cosas de la vida, 3,000 hits exactamente pudo dar en las grandes ligas Roberto Clemente. En el momento de su fallecimiento ya tenía 3,000 hits y de verdad que la familia, su viuda, sus hijos, fueron hoy, recibieron hoy un homenaje más a este gran pelotero puertorriqueño que pasó por las grandes ligas. Nos vamos a una pausa, no sin antes las recomendaciones de siempre. La constructora Bisonó te ofrece el proyecto Ciudad Real Segunda en la Avenida República de Colombia. Es un impresionante proyecto de apartamentos, son apartamentos amplios de 3 habitaciones y 2 baños. Pero también contamos con apartamentos aún más espaciosos, de 4 habitaciones con 3 baños y medio, una zona totalmente arborizada, un ambiente de confort y calidad, pero sobre todo lo mejor de esta oferta son los precios, porque Bisonó tiene los precios más bajos de todo el mercado inmobiliario. Solo tienen que llamar al 809-548-6353, extensiones 225 y 226. Nos vamos a la pausa, quédense con nosotros. Quédense con nosotros. Luego de los comerciales entonces estará el segmento de tecnología a cargo de Aristides Marte, y en la audiencia de hoy vamos a hablar con Daniel Pou, quien es politólogo. Pausamos, retornamos en breve. Continuamos en el Tribunal de la Tarde. Gracias a ustedes por permanecer con nosotros. Ya es el momento de nuestro segmento de tecnología a cargo de Aristides Marte. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludar a toda la audiencia del Tribunal de la Tarde, ¿no? Siempre se sienta con nosotros. Vamos a entrar en materia, Villarreal, ¿qué te parece si...? Tenemos aquí unos temas interesantes. Vamos a hablar... Háblanos de la tecnología de los misiles Tomahawk, que son los misiles utilizados por Estados Unidos contra Siria. Tienen más de 20 años estos misiles y aún así continúan teniendo su precisión desde las distintas áreas para tener sus alcances con objetivos precisos. El fallo que puede tener este misil, utilizando la tecnología del GPS, que creo que tenemos por ahí las imágenes, si la tenemos, la tecnología del GPS es simplemente de 10 metros. Y ya los operadores pueden entender y maniobrar a qué altura para tener ese tipo de dificultad pueden lanzar el misil. Tiene, siguiendo con las partes tecnológicas de este misil, la parte del GPS, que es quien dirige la
trayectoria del misil, tiene una cámara también que puede visualizar si el misil va directamente o si tiene un fallo. Tiene luego las ojivas, la carga. ¿Qué es las ojivas? Las ojivas es como la parte más técnica, lo que le da la perfección al misil, la dirección. Que en sentido para hacer la perfección tiene que tener varias capas de la potencia nuclear. Pero en este caso el misil no es nuclear, pero la tecnología de las ojivas es mayormente utilizada para los armamentos nucleares. Esta ojiva defensiva era incluso lo que se decía que le hacía falta a los misiles del señor del Corea del Norte, de Pei Yong-won, que parece que al final pudo obtener esta tecnología porque los últimos misiles que cuando estuvo haciendo la prueba, sus lanzamientos fueron con precisión. Y las ojivas son las que hacen que te dan como el plan de vuelo para que el misil llegue con precisión a su objetivo. Luego también está la célula del combustible. También el misil tiene una ala, o sea, el misil prácticamente es un avión como si fuera un dron. Como le decía también anteriormente. ¿Y el alcance de los mismos? Más de 1.600 kilómetros. Más de 1.600 kilómetros pueden desplazarse. Puede desplazarse el misil. Y una parte importante, Arístides, pueden cambiar de dirección en el aire. Lo envían para tal dirección e inmediatamente. Puede cambiar de por dirección. Vía de GPS. El vía del GPS y la cámara infrarroja. Le dicen, no, usted no va para tal sitio, usted vaya para tal sitio. Puede variarlo. Pero mira, qué puede interesante. variarlo. El largo del misil también es de unos 6,25 metros. O sea, no es un misil que monstruoso como lo que estamos acostumbrados a ver en fotografías y en exhibiciones, porque es un misil de precisión. Mayormente no es un misil que está caracterizado para acabar con grandes ciudades como los misiles que, repito, estamos acostumbrados a ver, sino que es un misil de precisión para objetivos 100% directos. Y se puede determinar el poder de destrucción del mismo, porque es un misil pequeño, como te acaba de explicar, de unos 6,25 metros. ¿Cómo el poder de destrucción es devastador? O es No, las cargas de los misiles son varios. No es un misil no te hace, claro, te puede destruir una casa, más que una casa, un edificio, por ejemplo, de algunos 3 pisos puede derribártelo, pero la finalidad o la fuerza del misil son porque se lanzan varios al mismo tiempo, no siempre es uno. Cuando tú lanzas, por ejemplo, 115, que fue la cantidad que lanzó los Estados Unidos, de los cuales fueron interceptados unos 27 misiles, que esa es otra parte también de la parte tecnológica que utilizó los armamentos sirios con los repercutores de misiles AX-100, que son incluso ya forma parte de una tercera generación. No son los más efectivos. Los rusos tienen unos destructores de misiles AK-400 que todavía no se han probado en plena ejecución, pero que se dicen que si estos que son los 100 tienen efectividad, esos 400 pueden alcanzar hasta el 100% de su efectividad para tratar de que un misil no llegue a su objetivo. Por ende, es bueno saber, porque hubo un debate de si los Estados Unidos lanzaron todos los misiles y llegaron a su efectividad o no. Rusia Russia Today mostró unos misiles que en plena acción fueron derribados por estos antimisiles. Por ende, es bueno que tengan que tener en cuenta la capacidad armamentística y la tecnología que PLOS le está sumando a esta guerra, señores. La tecnología prácticamente está cambiando la forma de cómo usted combatir. Incluso ya se están teniendo drones que no se va a tener que llegar a tener que ingresar los militares a territorio, sino que la guerra va a ser totalmente de distancia. Los drones, las cámaras GPS, irán a los objetivos y destruirán el objetivo que se decidió atacar. Muy bien. Vamos a hablar entonces, Arístides. ¿Tiene algo que agregar? Claro, vamos a hablar ahora del tema de WhatsApp. Explícame una cosa. ¿Cómo el WhatsApp podrá poner límites de edad a sus usuarios? ¿Cómo se puede hacer esto? Muchos niños ya que he escuchado la noticia están un poquito quejosos con sus padres porque hay muchos niños. La edad va a ser, es a partir del 25 de mayo que WhatsApp va a poner estas políticas dentro de sus políticas de uso. ¿Qué pasa? No va a ser algo que va a tener un algoritmo que le va a prohibir a un niño, se va a dar cuenta si tiene 13 años o no. La responsabilidad va a caer sobre los padres. WhatsApp te va a implementar la política, antes de tú adquirirlo,
te va a preguntar y te va a decir si tienes 13 años de edad, 16 años de edad o más, pero la responsabilidad va a caer sobre los padres. Porque Facebook WhatsApp, que es del mismo grupo de Facebook, el mismo dueño Mark Zuckerberg, se está preocupando por esto, por los mismos inconvenientes que ha venido arrastrando las redes sociales de la privacidad. Lo que va a hacer Facebook en estos nuevos tiempos es implementar, como ya había dicho, esas políticas. Y si pasa algo, alguna información, algún hecho que un menor de edad, un menor de 16 años tenga en las redes sociales, Facebook no va a ser responsable del mismo. Porque te está diciendo que en su política de privacidad no está permitido el uso para menores de 16 años. Por ende, todo aquel padre que tiene sus hijos menores de 16 años tiene que tener un seguimiento constante de sus redes sociales. No es que usted le va a tener, por ejemplo, un tipo de dictadura. Simplemente usted tiene que tratar de tener un tipo de cercanía y de confianza con su hijo para preguntarle de vez en cuando cómo está manejando sus redes sociales. Porque la verdad, hemos dicho, lo que manejamos las áreas de la tecnología, que así como ha traído muchas luces, también lamentablemente hay muchas sombras. Y para terminar esta parte del bloque tecnológico, yo quisiera compartir contigo, Viernes, lo que son los trending topics para esta hora, los temas principales en la red social de Twitter. Vamos a hablar de algunos detalles que se han filtrado sobre el Samsung Galaxy S10. Sí. Ya van por el 10. Hay mucha crítica con ¿Y el 9? ¿Y el 9? Tiene 3 meses que se lanzó. ¿El 9? Tiene 3 meses que se lanzó. Y pero que lo dejen que se desarrolle, porque ya tiraron el 9 hace 3 meses y ya quieren lanzar el 10. Tiene 3 meses que se lanzó y eso es una de las críticas que se le está haciendo a Samsung, aunque ellos mayormente compensan con otros tipos de teléfonos, con otra línea, por ejemplo, como la Note, pero cuando se enfoca en el Samsung, en la línea Galaxy S, que es su mayor venta, la gente ya critica que el celular se está devaluando muy rápido. Que ahí es que entonces Apple le da prácticamente el punto de distancia o de mayor venta, porque Apple 100% garantiza un año sin sacar un celular. Simplemente la diferencia que hasta ahora se ha filtrado que va a tener este Samsung Galaxy S10, eso es una diferencia de cámara, un poquito más de velocidad y la pantalla que va a ser un poquito más avanzada. Pero en congruencia con el anterior teléfono no va a haber mucha diferencia. Entonces, ¿qué están diciendo mayormente los expertos en estas áreas? Que ojalá traten de mantener un poquito más la marca del celular más tiempo, pero parece que a los coreanos le está yendo muy bien con el lanzamiento rápido de estos celulares y están haciendo caso omiso a las críticas que le están haciendo los usuarios. Entonces, como te decía, pasando al otro tema de las redes sociales que me interesa mucho como compartir con la audiencia del Tribunal de la Tarde cuáles son los temas principales que están ahora mismo hablándose en las redes sociales. Miren, en el número 1 como trending topic está el Día Nacional del Locutor. Ese es el principal. El segundo es ONSA, debido al caso de la ONSA. Sí, claro. El tercero es Cuba. Sabemos que ahora mismo se está conociendo la próxima elección del próximo presidente de Cuba. El tercero es una tendencia inducida política, que me voy a reservar la mención. El cuarto es José Bautista, que fue, tras de estar sin contrato, firmó un contrato de Liga Menor con los Bravos de Atlanta. Muy bien. El siguiente, protección a la sociedad. El cuarto es inducida también por un canal de televisión. Y la última es Haití. Bueno, gracias a Aristide Marte, quien es experto en tecnología, por su sección de tecnología aquí en el Tribunal de la Tarde. Aristide, nos vemos el próximo miércoles. Ustedes, nos vamos a una pausa, no se pierdan a la audiencia, estará con nosotros Daniel Pou, quien es politólogo. Estamos en la audiencia, nos acompaña Daniel Pou, politólogo y especialista en políticas públicas de seguridad ciudadana. Don Daniel, siempre es un placer tenerlo por aquí. Usted es parte de este espacio. Muchas gracias y el privilegio para mí es compartir con ustedes y su amable audiencia, que sé que es una audiencia que le da seguimiento casi religioso a este programa. Así es, un seguimiento que ya pasa los 10 años, 11, 12 años, siempre con nosotros. A las 6 de la tarde esperan este espacio y sobre todo esperan la audiencia porque nosotros le presentamos un invitado especial como es su caso, don Daniel. Muchas gracias. Mire, el tema obligatorio le hemos convocado a usted
el tema obligatorio que ha estado gravitando es el tema de las primarias, el tema de la ley de partidos y agrupaciones políticas, tema de primarias abiertas o cerradas, enfrentados danilistas y leonelistas. Y antes de iniciar, don Daniel, vamos a hacerle un brindis. Jessica nos trae el brindis con el mejor café del mundo, el Café Santo Domingo. Ese cafecito, don Daniel, cae bien hasta a esta hora. Y entonces... Sin duda, el mejor café. No, eso no se discute. No hay eso, dudas. Eso no está en discusión. No hay dudas. Gracias a sobre eso. Jessica. Y servido por Sí, Jessica. por este cafecito. Y servido por Jessica alcanza otra dimensión. Jessica le da el toque femenino. Y Jessica coló esto aquí, ¿eh? De verdad. Sí. Bueno, gracias. Y muy bueno, por cierto. Gracias a Jessica. Don Daniel, el tema de las primarias abiertas o cerradas. Hay una situación, el doctor Almeida Rancier, miembro del comité político. Francisco José, conocido como Franklin. Franklin Almeida Rancier. Pero su nombre real es Francisco José. Ah, no sabía. Y él es de la corriente de Leonel Fernández y él ha sido una persona que ha estado permanentemente defendiendo la causa leonelista y asumiendo posiciones. Mediante unos Twitter, él hizo unas comparaciones de los senadores con sus perros. ¿Y cómo usted ve esto, don Daniel, en lo que respecta al lenguaje político que se está usando ahora en el PLD? No, es indiscutible que el PLD no escapa a la crisis del sistema de partidos políticos en República Dominicana, donde los partidos, pues lamentablemente, han devenido en ser agrupaciones de poder que no ofrecen ninguna transformación ni ninguna oferta electoral y mucho menos ofrecen una visión estratégica de un proyecto de nación. Es una rebatiña que se produce entre dos grupos que desean detentar el poder y nadie sabe para qué lo quieren detentar, o muchas personas no saben para qué lo quieren detentar, porque a todas vistas la búsqueda del poder en países como el nuestro, así subdesarrollados, donde no hay una clase política que tenga la interés y la conformación de las que tienen en otras latitudes las clases políticas, pues el detentar el poder es una manera de también hacerse beneficiario de canonjías, prerrogativas, privilegios y hasta de impunidad. Y lamentablemente ese es el debate que tenemos hoy en día en escena. No hay propuestas sistémicas o antisistémicas, no hay ninguna voz de peso que intente esgrimir argumentos válidos con cierta contundencia, y por demás encontramos un coro de profesionales que muchos han sido beneficiarios de uno u otro gobierno, colocándose de una manera ridícula en torno a las posiciones. Yo soy del particular criterio que, y lo he dicho siempre, en eso me adscribo un tanto a la posición del doctor Daniel Sobato, que estuvo hace poco, un experto en temas electorales y de partidos políticos, de nacionalidad argentina, pero que tiene una fama a nivel global. Y es que lo malo de los temas estos es que se discuten en momentos de coyuntura, no cuando las aguas están apaciguadas. Entonces se quieren imponer de manera irracional alternativas sin tomar en cuenta la situación estratégica de la democracia y mucho menos de los partidos políticos. ¿Cuál sería, don Daniel, a su entender, la coyuntura especial para tratar este tema de primarias abiertas o cerradas? ¿Sería la candidatura presidencial o sería el control del PLD por parte de ambos grupos? Yo creo que hay algo de las dos cosas. Hay algo de las dos cosas. Lo que pasa está que indiscutiblemente esa pugnacidad se cuela entre muchos discursos que a veces
uno no le puede dar el verdadero sentido que tienen, pero que lamentablemente son los discursos que están muchas veces tras bambalinas y que realmente representan la realidad que concita la polémica. Yo le hacía ayer pregunta a unos colegas que estábamos participando de un debate, ¿cómo es posible que nosotros nos aboquemos a conocer una ley de partidos sin tener el conocimiento y la discusión del Código Electoral? Hay personas que consideran que si están bien hechas no tienen por qué colidir, sino que son cuerpos independientes, cuando creo que el Código Electoral es lo que va a definir en términos funcionales el escenario del proceso electoral. Entonces eso indiscutiblemente le impone a los partidos políticos determinadas restricciones y por tanto en lo que es la parte de interés electoral de una ley de partidos habría que definir muchas cosas antes de aprobar una ley de partidos. La posición de los diputados leonelistas de no aprobar esta ley de partidos con respecto a las primarias, que la celebración de las primarias sean abiertas, de mantenerse, porque son 33, pero vamos a ver si todos mantienen la posición al momento de tener que llegar a la aprobación o no de esto. Bueno, está hablando y los 33. Estamos hablando de la Cámara de Diputados. De la Cámara de Diputados, porque claro. ya fue aprobado en primera lectura en el Senado, y creo que hoy se conocía la segunda lectura. Entonces, si le agregamos a esto los diputados PRMistas que no están de acuerdo con las primarias abiertas, pudiéramos entonces, de mantenerse todos con esta posición, entonces no pasaría en el Congreso. Porque para aprobarla en ambas cámaras, como es una ley orgánica, tiene que ser con mayoría calificada. Mayoría especial. Sí, o sea, las 2/3 partes de los legisladores presentes. Y vamos al hipotético caso que sí, que cruce, que es aprobada. Pudiera ser un termómetro entonces para medir la posibilidad de que sea aprobada una modificación a la Constitución para que pase la reelección presidencial, la repostulación. Indiscutiblemente, aunque el presidente Medina, no ha dado muestras de pretender optar para una nueva repostulación presidencial, aunque sí muchos de sus seguidores más cercanos, como el ministro administrativo de la presidencia, no digo el ministro de la presidencia porque creo que el ministro de la presidencia solo una vez se manifestó y aseguró que el presidente no se iba a repostular. Ahí hay una suerte de enigma a cuál de los dos debo creerle, pero por la sensatez de Montalvo yo preferiría adscribirme a la postura del ministro Montalvo, y también que hay que saber que hoy en día, por la rapidez en que pasan las cosas, quizás por la falta de transformaciones que se esperaban de este gobierno, o por lo menos del presidente Danilo Medina en sus 2 periodos de gobierno, transformaciones que fueron postergadas, muchas fueron se les dio de lado porque afectaban los nichos de poder tradicional, pues no creo que el presidente Danilo Medina pues pueda cometer el error de intentar repostularse para un nuevo periodo presidencial. Mire, don Daniel, si a nosotros nos colocan en un cuarto cerrado y perdemos la capacidad de escuchar una campana u otra, a usted pudiera explicarnos de las ventajas y desventajas de primarias abiertas, de la aprobación de las mismas. Sí, yo soy del criterio que las primarias abiertas son una expresión populista, que no construyen democracia, porque la verdadera construcción de democracia desde los partidos hacia la sociedad debe darse por el respeto de su militancia, la igualdad de oportunidades de sus militantes para optar a las diferentes
posiciones que se pueden presentar como vacantes o disponibles en su organización política y el respeto a las decisiones de las bases del partido. Entonces, para mí lo de primarias abiertas, y lo he dicho no ahora, lo he dicho desde siempre, es una negación de un mérito y un privilegio que hay que reconocerle a los militantes adscritos de los partidos. Y es que tú no puedes tomar el militante y degradarlo a la posición de un viandante que nunca ha pertenecido a una estructura partidaria, que no se ha sacrificado por esa organización política y que la mayoría de las veces puede estar motivados por influjos, óigase bien, por influjos ajenos a los fines del partido, que incluso ponen en peligro que se activen mecanismos hasta del crimen organizado para determinar que algunas posiciones comprometidas dentro de los partidos con este flagelo, pues lleguen a lograr posiciones elegibles, no tan solo en los gobiernos municipales, sino también en el Congreso Nacional. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que las elecciones abiertas incluso les restan sinergia al espíritu de cuerpo de los partidos, porque los partidos son agrupaciones espontáneas. A usted nadie lo combina de manera obligatoria, no hay una ley que lo obligue a tener militancia, una adscripción a partidos políticos. Y hoy en día, donde la debilidad de los partidos se encuentra en uno de sus momentos más altos, si usted revisa las últimas encuestas, el voto comprometido ha ido desvaneciéndose dentro de las variables a tomar en cuenta. Las próximas elecciones la van a definir personas que no comprometen su voto con organizaciones políticas, sino que van a exigir propuestas, van a exigir niveles de compromiso, van a exigir de parte del liderazgo político otro tipo de conexión con la sociedad. Entonces, abrir las primarias de los partidos es negar, señores, la preservación orgánica de los partidos. Las primarias abiertas, pues, ¿qué ventaja tienen? Que quizás entusiasman un poco a la población para ir creando algún nexo de compromiso con el partido, pero esto no es efectivo. Y yo soy desde toda mi vida adverso a que las primarias sean abiertas. Y por el otro lado, ese es un tema que no lo podemos analizar de manera exclusiva desde el punto de vista legal. Eso hay que analizarlo más desde el punto de vista político, porque si lo analizamos desde el punto de vista legal, ya existe una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, constituida en sala constitucional, donde aprueba las primarias cerradas. Con su permiso, pausamos, retornamos en breve. Daniel Pou, politólogo, estamos hablando del tema de primarias abiertas o cerradas. Daniel, usted conoce bien la conformación del Partido de la Liberación Dominicana. Ha sido un partido exitoso precisamente porque se ha centrado en su disciplina partidaria. ¿Hasta qué punto estas contradicciones de los dos bandos más importantes del partido pudiera provocar una ruptura, una crisis a lo interno, que entonces llevaran al PLD a una situación difícil para las próximas elecciones del 2020? Bueno, ¿hasta qué punto esto pudiera ser una especie de una verdadera manzana de la discordia entre el grupo de los leonelistas y los danilistas? sí, hay que saber que ya desde las elecciones pasadas del 2016, dentro del Partido de la Liberación Dominicana, se han presentado fuertes momentos de tensión que gravitan sobre una fisura política que ha ido alcanzando gran profundidad entre los dos liderazgos fundamentales, como son el del presidente Danilo Medina y el del doctor Leonel Fernández.
Esto como consecuencia de que en ese partido, que como decían algunos, era una fábrica de presidente, pues se castró la posibilidad del relevo político. Entonces, no hay una visión de rotación dentro del partido, de visiones, sobre todo de rotación de visiones, y lo que es más, hay un sentido de propiedad de lo que es no tan solo el partido, sino el propio poder político del Estado. La situación es muy difícil, primero porque el doctor Leonel Fernández tiene que ir como candidato en estas próximas elecciones del 2020 para un poco, podríamos decir, compensar la salida tan calamitosa que tuvo en el 2012 del poder. Un gobierno que estaba en el aire, que él delegó a sus corifeos naturales y le dio licencia de corso para que hicieran todas las barbaridades inimaginables que se pudieron, que sucedieron en el país. Y por el otro lado, tenemos al presidente Medina, que aunque ha sido más centralizador del poder, ha tenido una serie de iniciativas concretas, porque en eso sí es importante, a pesar de que el doctor Leonel Fernández hizo obras de infraestructura, pero estas obras de infraestructura no fueron obras hechas muy dentro de una concepción incluso conservadora, con una visión poco holística de la transformación de la sociedad. En eso el presidente Medina ha sido más diverso, ha ampliado su espectro de acción de una manera más amplia, desde las políticas sociales, desde los servicios sociales, el tema de la educación, temas de salud. La visita sorpresa, el tema del campo. Bueno, el tema del campo, las visitas sorpresas son un pequeño detalle que no los considero tanto porque para mí no es una política de Estado, es un tema de presencia y de casi de solidaridad, una acción de solidaridad que tiene el presidente, pero indiscutiblemente que en los actuales momentos el presidente Medina está en el umbral de una crisis que se traduce en muchos aspectos de la vida nacional, pero sobre todo en la parte económica. Y la posibilidad que el presidente se pueda reelegir para el 2020 no tan solo va a depender de factores netamente jurídicos, sino va a depender también de que el presidente pueda de alguna manera salir airoso de una serie de situaciones que están amenazando la estabilidad macroeconómica de su gobierno. Hoy en día tenemos un dólar que está en el umbral de pisar el 50 por 1, casi como en la crisis del año 2002-2003. Hay una contracción, existen elementos que quizás no son producto de la propia voluntad ni de las políticas del gobierno, o quizás sí de la falta de políticas del gobierno en términos de políticas públicas, pero el panorama se torna un tanto sombrío. Yo particularmente, que tengo contactos con actores del mundo empresarial, pues he tenido mucha retroalimentación de la sensación, por ejemplo, de inseguridad jurídica que siente la inversión extranjera que existe actualmente en República Dominicana. Aquí se han aprobado concesiones mineras y luego no se pueden explotar porque vienen grupos de presión y articulan una estructura de chantaje y doblegan la voluntad del Ejecutivo. Parece que el Ejecutivo está pensando en las próximas elecciones, no en las necesidades del país. Y hay toda una serie de factores que nos colocan como un país inseguro para la inversión extranjera. Y en estos momentos, con esta crisis que vemos en una distancia no muy lejana, lo único que puede inyectarle algo de oxígeno a las políticas del gobierno sería el influjo de inversión extranjera, pero el gobierno no está haciendo nada por eso. Seguimos en un clima de incertidumbre en cuanto al respeto de la legitimidad en términos de la inversión, y por el otro lado seguimos pendiendo de políticas populistas
y de muchos funcionarios incapaces que no son personas confiables para tener en sus manos decisiones de Estado, y mucho menos llevar a cabo prácticas novedosas que nos permitan salvar una situación que puede tornarse bastante difícil para nuestro país. Daniel, una tercera figura en el PLD pudiera surgir y garantizar el triunfo de este partido en las próximas elecciones. Una tercera figura que quizás no represente el danilismo ni el leonelismo. Sí. Es posible. Mira, esa es tan remoto como la posibilidad que tendría la oposición dominicana de consolidar una alternativa de poder frente al Partido de la Liberación Dominicana. Yo las coloco en el mismo plano. Primero porque para tú construir una tercera opción dentro del PLD, tendría ya que empezarse a visualizar, salvo que una coyuntura determinada pueda, o un acuerdo entre los dos grandes líderes, puede impulsar un proyecto de esa naturaleza. Pero hasta ahora no ha habido señales. Y responderte de si sí o si no sería realmente una aventura irrespetuosa frente a ti y frente a los amigos que están mirando este programa. Es difícil. Una de las cosas que señalaba hace unos minutos es que un partido que se suponía era una fábrica de presidentes es como una granja que dedicó todos sus recursos a incubar 2 pollitos de 2 huevos y se olvidó del resto de los que estaban diseminados por los rincones de la granja. Y lo que es más, en el PLD, la falta de democracia interna revestida por un cierto autoritarismo disciplinario cooptado por intereses económicos, indiscutiblemente que ha castrado esa organización, y hoy en día prácticamente el PLD, que era un partido de organismos, apenas existe como tal. El PLD es un club de inversionistas políticos que han optado por retener el poder, o podríamos decir rotarse el poder, y que ofrece muy poco que dar a la población dominicana. Daniel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes gracias por prestarnos su atención. Mañana jueves estaremos aquí a las 6 de la tarde, en vivo y en punto, en otro espacio similar, otro tribunal de la tarde. Pasen todos, muy buenas noches.